aquí quitar la cámara, activar audio y aquí compartir tu pantalla. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Bueno. Excelente, perfecto. Gracias. Ok, disculpen el atraso, porque tenemos unos pequeños problemas técnicos. Ok, vamos a comenzar. A ver. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los estándares de programación. Vamos a ver. Bueno, mi nombre es Jeffrey Duarte, trabajo para el DEPS. Tengo trabajando en Drupal desde la versión de Drupal 5, o sea, estamos hablando de unos 15 años por ahí alrededor. Entonces, ya llevamos rato aquí trabajando con Drupal. Si tienen preguntas, por favor me lo ponen en el chat y con gusto estaremos atendiendo. Vamos a ver. ¿Por qué y qué es el estándar de código? La calidad de su código no está solo en la ejecución, sino también en la apariencia. Es un conjunto de pautas con respecto a las convenciones de nomenclatura y el formato de documentos a seguir que dicta el estilo de escritura utilizado cuando se trabaja con un lenguaje de programación específico. Y utiliza los estándares basados en Paired Coding Standard. Ok, ¿por qué es importante y qué es bueno siempre? Es bueno respetar siempre los estándares. Muchas veces, y como lo dice, hemos visto códigos muy buenos de personas que, o sea, súper efectivos a nivel de ejecución y todo, hacen lo que hacen, pero a la hora de que de que otra persona entra a ver el código, es súper difícil comprender lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque tal vez no siguió un estándar, está todo desacomodado. Entonces, siempre es súper importante pues seguir un poco, seguir un estándar. ¿Para qué? Para que cuando otras personas trabajen y trabajemos en grupo en grupo, sea más fácil para otras personas leer y entender el código, y a la hora de hacer cambios, pues obviamente es mucho más fácil, incluso para uno mismo. Si uno tiene el código bien documentado y con todos los estándares correctos, pues a la hora de hacer un cambio después de años o tiempo, es mucho más fácil para uno identificar dónde está, si estamos hablando ya de años, ¿verdad? Ok. Vamos a ver un poco los estándares. Esta charla tal vez estamos hablando que es un poquito teórica, más que todo es ver un poco la parte de todos los estándares, o por lo menos la mayoría de estándares que maneja, porque son un montón. Entonces, pero por lo menos algunos de los que son importantes y que maneja Drupal en un principio. Vamos a ver. Que uno de los estándares es la sangría y el espacio en blanco. Que es importante usar una sangría de 2 espacios, sin etiquetas. Las líneas no deben tener espacios en blancos al final. Los archivos deben tener el formato \n como final de línea. Son finales de línea de Unix, y no utilizar el \r/n, que es las finales de línea utilizadas en Windows. Todos los bloques al principio de un archivo PHP deben estar separados por una línea en blanco. Esto incluye lo que llaman los doc block o bloques, que como pueden ver aquí. En este caso especificamos así, y la declaración de espacios, de espacio de nombre, y declaración del use, si están presentes. Que vamos a ver un ejemplo más o menos de lo que estamos hablando. En este caso, por ejemplo, tenemos la etiqueta de PHP, y siempre vamos a tener un espacio, un enter, y eso va a ser un enter sin un espacio ni nada. Después de ahí ya vienen los namespace, y los tenemos, y al igual viene un espacio, y ya tenemos los use, si vamos a utilizar alguno, y ya después viene otro espacio, y ahora sí viene lo que llaman el bloque,
que es donde tenemos las especificaciones, que ya esto lo vamos a ver un poco más adelante, qué estándares debe llevar. Pero siempre es importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Aquí es, en un caso, que vamos a una clase, pues igual, y que tampoco tenemos ni namespace, entonces lo que vamos a hacer, una vez que abrimos el PHP, vamos a tener nuestro espacio y vamos a tener nuestro bloque en el cual vamos a tener una descripción de lo que en sí está haciendo ese file, ¿verdad? Use, si lo tiene, y ven que hay un espacio y hay otro espacio, y ya tengo una función y tengo ya la declaración o los comentarios para esa función. Perfecto. Ok, otro punto son perdón, los operadores binarios. Bueno, los operadores, todos los operadores binarios, de igual manera, lo único es, y siempre tenemos que tener presente que a la hora de utilizar un operador tenemos que tener un espacio a la izquierda y un espacio a la derecha, como lo vemos aquí, que tenemos foo igual bar, y no utilizarlo como muchas veces nos topamos en códigos todo pegado, foo igual bar. ¿Por qué? Porque aquí es más fácil leerlo. Aquí estamos viendo una línea, pero si tenemos 1000 líneas es un poco complicado también. Entonces, ese espacio ayuda un poco a nivel visual, lograr entender y ver un poco la parte de los operadores. Ok. Ok, vamos a ver un poco las transformaciones o lo que llaman el casting. Esto básicamente es cuando tenemos una variable, por ponerlo así, un ejemplo, tenemos un 1 y ese 1 viene entre comillas, que es un texto, pues entonces lo que tenemos y queremos pasarlo a que sea un número para a la hora de hacer cálculos y todo, pues entonces básicamente es colocar el tipo, un espacio y la variable a transformar. Como lo pueden ver aquí en el ejemplo, tenemos que el número y primero estamos abriendo el paréntesis, incluimos el tipo al que queremos transformar esa variable, y ahora sí, cerramos el paréntesis y vamos a tener un espacio, y ya después de ahí incluimos la variable que deseamos castigar o transformar. Vamos a ver, ahora vamos con las estructuras de control. Básicamente, estas estructuras de control incluyen los for, el if, el for, el switch, etc. Okay, las sentencias deben tener espacio entre la palabra clave y el paréntesis de apertura. Acá sí vamos a ver un ejemplo. Dice, en el caso del if, que no use el if, sino utilizar más bien el if. O sea, no utilizarlo con espacio o separado, sino usarlo junto con el if. Se recomienda siempre utilizar paréntesis de llaves, incluso en sentencias que son técnicamente opcionales. Eso es a nivel de control, y a nivel visual es mucho más fácil encontrarlo, y podemos evitar incluso errores a la hora de estar programando en el caso que no utilicemos espacios. Entonces, porque hay personas que no lo utilizan cuando es una sentencia súper sencilla, y eso puede ser, se toma como una mala práctica. Vamos a ver aquí un ejemplo de las estructuras. En el caso del if, vemos aquí que tenemos las condiciones, tenemos el if, tenemos el espacio, y ahora sí, tenemos la condición y cerramos el paréntesis y tenemos espacio, y ahora sí vamos a utilizar, como ven, es una condición muy sencilla en la cual podríamos omitir lo que llamamos los curly brackets, pero es mucho mejor y mucho más fácil utilizarlo, utilizar los paréntesis. Y siempre recordando, como le hemos hablado anteriormente, en los operadores siempre tiene que haber un espacio entre cada uno. Como van a ver, vamos a ir viendo que los estándares se tienen que ir cumpliendo indiferentemente. Es una estructura, pero a la hora de hacer la condición, pues estamos separándola aquí. Igual estamos utilizando un elif, y igual condición, espacio, espacio, paréntesis, ahora sí la condición pegada al paréntesis, y el operador lleva un espacio tanto a la izquierda como a la derecha. Y ya después aquí lo terminamos. Y bueno, así. Ahora tenemos la de switch, pues es sencillamente la condición, y como lo van a ver, no siempre después de un break es bueno siempre tener un espacio, un paréntesis, pero un paréntesis no, un enter, y que la línea no tenga espacios. Ya tenemos el case número 2.
pero vemos que básicamente estas son las estructuras que se mantienen y a la hora de abrir los paréntesis, igual el do while, tenemos que ver un espacio entre los curly brackets, la idea que se mantiene en cada una de las condiciones y en cada una de las estructuras, y de igual manera en las condiciones siempre mantenemos, en este caso una sola condición, pero cuando hay, el operador siempre tiene espacio. Ok, vamos a ver la parte de la longitud y el encapsulamiento, lo que llamamos el wrapping. Okay. En términos generales, todas las líneas de código no tienen que ser más largas, pero no tienen que ser más largas de los 80 caracteres. Las líneas que contengan nombres largos de funciones, definiciones de funciones clases, declaraciones de variables, etcétera, pueden superar los 80 caracteres. Digamos que la regla tiene que ser 80, pero pueden existir casos en el que puede excederlo un poco. Y las condiciones de las estructuras de control pueden exceder también los 80 caracteres. Si es que son simples de leer y entender, que esto es algo muy importante, incluso a nivel de más que estándares de calidad de código. Vamos a ver un ejemplo, en qué momento se pueden exceder esos 80 caracteres. Como estamos viendo y como sabemos en el caso de Drupal, muchas veces son arreglos bastante largos para llegar, digamos, a lo que necesitamos. Entonces, si lo ven aquí, excede completamente los 80 caracteres, pero estamos hablando que es una, que es una sentencia muy simple es fácil de divisar y entenderla. Entonces aquí tenemos la primera condición igual, y aquí estamos llamando a un módulo, igual, a un módulo que me va a devolver un valor para hacer una validación. Entonces en este tipo de casos pueden exceder los 80 caracteres. Vemos esto otro, bueno, de igual manera, estas son varias condiciones, le estamos poniendo alineadas, y que no es tan fácil, como lo vamos a hacer en otro ejemplo más adelante, pero no es tan fácil de ver. Sencillamente es saber que si está la variable, después aquí si el valor es infinito, es mayor al infinito, al menor al infinito, y otra vez si el usuario tiene acceso. Entonces, digamos que no hay forma como de separarla o minimizarla más. Entonces, en este caso no hay ningún problema y se pueden utilizar. Perdón. Ok, y de igual manera, en este caso tenemos una validación, estamos haciendo algo que es aquí y tenemos otro por otro lado, y son muy fáciles de divisar, pero si lo ponemos, y ahora lo vamos a ver ya a nivel de que la persona, si tenemos si tenemos la configuración correcta, pues podemos tener incluso una línea en la cual no se nos determina hasta aquí hay 80 caracteres y ya después de aquí, no. Entonces, si aquí lo tuviéramos, nos cortaría por aquí y ya vemos que sí, que el código efectivamente está pasando, pero es aceptado y a nivel de estándar acepta en este tipo de condiciones. Ok, ¿qué no hacer? Que es muy importante, es lo que hablaba anteriormente. Tener tal vez este tipo de condiciones tan largas, cuando en realidad tal vez en algún momento podemos disminuirla y hacerlas un poquito más cortas para llegar a ser un if. Si ustedes lo ven aquí, pues aquí es un poco chocante o es un poco difícil entenderlo hacia primera línea. Entonces, si lo traemos más disminuido, pues es mucho más fácil entenderlo. ¿Y de qué forma hacer? ¿Cómo podemos dividir y preparar las condiciones por separado? Pues estamos viéndolo como teníamos la condición anterior, pues sencillamente estamos haciéndolas un poquito más, estamos haciendo esas validaciones un poquito más cortas, no, estamos haciéndolas por separado, uno por uno. Aquí tenemos el set, y si está vacío, qué valor, y si tiene el usuario. Después aquí ya tenemos otra, la estamos disminuyendo poco a poco hasta llegar a esto. Bueno, donde sencillamente pues sencillamente solamente tenemos, contamos con 2 validaciones y ya todo el resto, como lo veamos aquí, que estábamos hablando de una evaluación bastante grande, estamos pasando a algo más sencillo y lo estamos llevando, e incluso lo importante en este caso es que podemos
hacer comentarios, como lo estamos viendo aquí, y es mucho más fácil y legible para un usuario leer y saber qué estamos haciendo en esa línea de código. Entonces, si lo ven, aquí si tuviéramos la línea pasaría por aquí y no estamos pasando los 80 caracteres. Si tienen alguna pregunta, por favor, me lo pueden hacer aquí por el chat sin ningún problema. Ok, vamos a ver, los llamados de funciones. Las funciones deben ser llamadas sin espacios entre el nombre de la función, el paréntesis de apertura y el primer parámetro. Y vamos a ver, espacios entre las comas y entre espacio entre las comas y entre los parámetros, si esa función lleva parámetros, y sin espacios entre el último parámetro, el paréntesis de cierre y el punto y coma. Como lo podemos ver aquí en el ejemplo, también es un poco difícil comprenderlo aquí, pero también lo vemos aquí. Tenemos la variable, de igual manera, estamos viendo que tenemos en el operador, tenemos espacio a la izquierda y a la derecha. Ahora sí, llamamos a la función, y una vez que llamamos a la función, tenemos el paréntesis y la variable pegadas al nombre de la función. Tenemos coma y inmediatamente tenemos un espacio. Entonces, esta es la forma correcta. Variable, coma, espacio, variable, coma, espacio, variable, coma, espacio. E igual a la hora de terminar, vamos a tener la variable, el paréntesis de y el punto y coma. Esta es la forma correcta de hacerlo. Si voy un poco rápido, por favor me ponen ahí para bajar un poquito la velocidad. Vamos a ver las declaraciones de las funciones. Pues básicamente, normalmente lo que tenemos es la función, ya de igual manera podemos tener a la izquierda si esa función es pública, privada, todo ese tipo de cosas, pero entonces de igual manera si tuviéramos con espacio, la función, espacio, el nombre de nuestra función, normalmente en Drupal el nombre de la función siempre va a ir con el nombre de primero con el nombre de mi módulo o el tema, según donde lo estoy trabajando, y ya después de aquí viene ahora sí el hook, si fuera un hook, o el resto, o ya la parte que indica qué es lo que está haciendo esa función. Y tenemos la variable, y hay un espacio después de que cerramos, o sea, la variable y los paréntesis van a ir pegados a la variable, pero vamos a tener un espacio para después abrir los brackets. Y ya después de aquí, pues ya hacemos todo lo que necesitamos dentro de nuestra función. Y siempre es importante, si la merita, pero sí es importante que tenga un return. No es requerido, hay funciones que también no requieren, pero sí es importante y que esos nombres sean bastante claros, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar un poco de los arreglos. Perdón. Los arreglos deben tener en su formato un espacio separando cada elemento después de la coma y espacios alrededor del operador que nos está indicando, después del operador que nos indica qué es lo que llamamos variable, la asociación de la llave. Okay, como lo ven aquí, tenemos nuestra variable y vamos a decirle que es un arreglo. Otra cosa importante, ya Drupal 8 trabaja a partir de la versión perdón, PHP 7, entonces ya no es necesario o no tenemos que declarar como un array y paréntesis, pues sencillamente ahora lo que se pone son los paréntesis cuadrados y automáticamente sabemos que eso es una función y ya podemos definir los elementos. Si es un solo elemento, como sea aquí directamente, pues no hay ningún problema, pero si queremos agregarle un key, pues sencillamente ponemos el key y ahora sí el operador, la asociación, vamos a tenerlo por separado entre los espacios y ahora sí el valor que le vamos a asignar a ese key. Y de igual manera, pues no tenemos coma al final y cerramos con paréntesis cuadrado y punto y coma. Es siempre importante nunca olvidar el punto y coma. Ok, siguiendo con el tema de los arreglos, hay que tomar en cuenta que si la línea que declara un arreglo se extiende por más de 80 caracteres, como hemos hablado, se acuerdan que no podía extenderlo, pues a menudo en el caso de la aclaración de formularios y menús,
cada elemento debe dividirse en su propia línea y tenemos una sangría, una sangría en su nivel. ¿A qué es lo que refiere eso? Porque estamos viendo, estamos declarando un arreglo de un formulario y tenemos un arreglo en la parte del title. Vamos a abrir vamos a abrir en nuestros paréntesis cuadrados y digamos que si lo tenemos todos en línea, pues se va a extender bastante, incluso nos va a bajar a 2 líneas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos, declaramos que va a ser un arreglo y a partir de ahí, en cada uno de los espacios vamos a tener o vamos a aclarar qué es lo que o vamos a incluir datos dentro de nuestro arreglo. De igual manera, tenemos nuestro key, nuestro operador, separado de espacios y tenemos el valor que va a tener y coma. Es importante que después de esa coma no pueden haber espacios, siempre tiene que ir, sencillamente es un enter directamente. Y de igual manera podemos ver que era lo que hablábamos, el nivel tiene que tener una indentación o una sangría que en Drupal es de 2 espacios. Entonces, si ven, aquí tengo 2 espacios y a partir de ahí comenzamos ya con el siguiente y vamos a ir declarando con coma y separando cada uno. Es importante y cosa muy diferente al caso de que es el lineal, que el último elemento de ese arreglo sí va a llevar coma. Como lo veíamos, voy a volverme un segundito, aquí no lo teníamos y aquí en este caso sí lo vamos a tener y es importante siempre ponerlo, ¿verdad? Ok, vamos a ver la parte de las comillas. Drupal no tiene un estándar fuerte para uso de las comillas simple versus las comillas dobles, por lo tanto, digamos que se pueden utilizar cualquiera de los dos. Se debe mantener, lo que sí es importante, lo que sí se pide es mantener una constancia en cada módulo y respetar los estilos, el estilo personal de otros desarrolladores. ¿A qué me refiero? Si estamos en algún momento, vamos a hacer algo en algún módulo contribuido, pues seguir el estándar que los desarrolladores hicieron en su módulo contribuido, en caso queramos hacer un parche o algo así, pero sí es importante. Pues, las cadenas de comillas simples son conocidas debido a que el analizador o intérprete no tiene que buscar en las variables en línea. ¿A qué es lo que referimos con esto? Estos son como excepciones en las que se recomienda que se utilice las comillas dobles, y es un ejemplo en el uso de variables en líneas. Esto es un ejemplo. Si vemos que esto siempre es una, por decirlo así, va a ser un string, pero el único valor que va a cambiar va a ser de mi nombre. Entonces, para este caso de PHP, por eso decían que es un poco más rápido cuando lo usamos simple, que si lo usamos simple, lo estuviéramos siempre aquí, él no va a buscar ninguna variable, pero cuando es una comilla doble, él va a ir y podemos incluir sin necesidad de concatenar, podemos tener aquí una variable y lo va a reconocer automáticamente. Entonces, a la hora que voy a imprimir esto, no va a decir bienvenido $nombre, sino que va a ser bienvenido y el valor que tenga mi variable. Entonces, es uno de los casos en los que se recomienda para evitar también la concatenación en este caso. Ok, y el otro caso sería normalmente en las cadenas traducidas, donde se puede evitar el escape de comillas simples, encerrando la cadena de comillas dobles. Un ejemplo, si lo ven aquí, esto más que todo para inglés, ¿verdad? Que si tuviéramos que agregar una comilla como es normal en inglés, tuviéramos que hacerlo así, is a good person. Entonces, ¿qué es lo mejor? Utilizar las comillas dobles y ven que ya no tenemos que utilizar ningún backslash para especificar que va una comilla ahí. Entonces, esos son los casos o las excepciones de las comillas simples. Vamos a ver. Ahora tenemos la concatenación. Siempre use un espacio entre punto y las partes concatenadas para mejorar la legibilidad. Como lo vemos aquí, podemos hacerlo
de esta forma. Tenemos la variable string, espacio, nuestro operador, espacio, ahora sí, el string que queremos, espacio, punto, que es el que se utiliza en PHP para hacer concatenaciones, punto, espacio, y ahora sí la variable. Entonces vemos cómo se repite aquí, en caso de si fuera una función, cierro los paréntesis, espacio, punto, espacio, siempre es importante, o si no, si fueran dos strings, lo cual digamos que es un poco lógico, pero digamos, si tuviéramos que hacerlo en algún momento, pues así, espacio, espacio, punto, espacio, y siempre dentro los strings. Vamos a ver, cuando se concatenan, bueno, esto es lo que hemos visto anteriormente, concatenan variables siempre puede ser por usar comillas dobles y agregar variables adentro. En otro caso se usarían comillas simples, pero para este caso es recomendable, como les comentaba anteriormente, a la hora que nos estamos evitando hacer una concatenación y él lo está tomando como que él va a leer por ser comillas dobles que eso es una variable y lo va a reemplazar por el valor que esté declarado anterior. Ok. Y el operador concatenación asignación, lo que normalmente hacemos, que es el punto igual, use un espacio en cada lado para que el operador, a cada lado como el operador de asignación. Como lo vemos aquí, pues sencillamente es una variable string, ya puede crear una variable, y aquí lo que estamos haciendo al string concatenando de la palabra foo. Entonces, digamos, ahora el string ya tiene la palabra foo y le estamos concatenando var. Y al mismo string que tenemos el valor de var, le vamos a concatenar el valor que traiga esta función, que nos devuelva esa función. Entonces, esta fue otra forma de concatenar y siempre manteniendo para una mejor legibilidad es los espacios entre los operadores. Lo único que tiene que ir pegado pues el punto y el igual. Ok, y ahora vamos a empezar la parte de los comentarios. Hay que tener, o la parte de comentarios, digamos que puede ser una charla súper extensa, que vamos a ver los más significantes, pero, o sea, de igual manera es súper grande y sería bueno, pues, si en algún momento en Drupal toda la parte de cuáles son los estándares en comentarios. Pero vamos a ver, así, lo más conciso, toda la documentación y comentarios deben formar oraciones adecuadas, utilizar gramática y la puntuación adecuada. Siempre hay que poner un espacio entre el carácter de comentario y la primera letra de oración. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora vamos a ver que existen bloques y variables, perdón, comentarios de una línea, pero por decirlo así, de momento, es en un bloque después bueno, de este sí, por el nombre, digamos que la estrellita del asterisco, sí, siempre hay que poner un espacio, o si no, después de las dos líneas, de los dos slash, también hay que poner un espacio, y ahí, a partir de ahí comenzamos nuestra oración. Ok, las oraciones deben estar separadas por espacios simples. Los comentarios los comentarios y los nombres de la variable debe estar en inglés y usar la ortografía en inglés de Estados Unidos. Por ejemplo, color, no color. Entonces, es importante eso, que a la hora si tenemos para correr los estándares y que nos digan, pues en ningún momento nos puede decir que ese tipo de cosas, y es importante saber que es preferible utilizarlos en inglés. Ok, para referirse en un comentario, para referirse o tema, use palabras y mayúsculas, como ejemplo, en el caso del módulo, a la hora de iniciar, foo y var. En otras palabras, el nombre del módulo, del tema, es un nombre propio, se va a convertir en un nombre propio,
y sin incluir las palabras módulo o tema en el propio nombre. Por lo tanto, si en algún momento en un comentario estamos haciendo referencia, ya sea a una función o algo, no es necesario ponerle módulo tal, sino con solamente poner la mayúscula, pues ya se toma que es un módulo o un tema. Siguiendo con los comentarios, las palabras en mayúsculas, o sea, palabras en mayúsculas, todas en mayúsculas, se utilizan en los comentarios solo cuando se hace referencia a constantes, por ejemplo, true. Entonces, vamos con el siguiente. Los doc blocks deben tener, en el comentario, tienen que tener un asterisco al principio de cada línea. Ahorita vamos a ver cuál es, a diferenciar uno de cada uno y por qué asterisco en este caso. Las líneas que contienen comentarios, incluyendo los dobles, deben ajustarse lo más cerca posible de los 80 caracteres, sin pasarse con algunas excepciones. Vamos a ver, caos, y eso es bueno, lean, por eso le digo que la documentación incluye para que esto en teoría tendría que ser un link. Ok, las líneas después de las etiquetas como param, return, etcétera, que contienen documentación relacionada con esta etiqueta, tienen dos espacios de indentación, en el caso cuando pasa a la segunda línea, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ok. Cada función constante, clase, interfaz o miembro de una clase, estamos hablando ya sea de una función, propiedad o constante, y archivo deben documentarse, incluso en la clase, los miembros de clase privados. Con eso estamos diciendo que parte del estándar es siempre que todos los nombres, todas las variables constantes, todo esté documentado para especificar qué es lo que es. Aunque el nombre sea claro, siempre es bueno documentarlo. Ok, las primeras líneas de bloques, como lo hemos visto anteriormente, deben tener menos de 80 caracteres, comenzar con lente, terminar con un punto. Con esto que lo estoy diciendo, que los resúmenes, y que siempre es bueno que función o incluso documento, en esos resumen debe proporcionar una breve descripción de lo que hace la función, lo que hace una clase o lo que contiene el archivo. Siempre, y no, lo preferible es que nunca pase los 80 caracteres de línea. Comienza en mayúscula y termina con punto y un espacio antes de donde abre el comentario. Ok, vamos a ver, al implementar un hook, utilice un breve resumen del formulario o de lo que está haciendo. Un ejemplo, en este caso, si estoy implementando el hook menu, vamos a ponerle implement hook menu. Y se pueden omitir la documentación de parámetros y el valor de retorno en este caso. Para estos casos, cuando son hooks, se pueden omitir. Okay, un poco de ejemplos de comentarios. Esto es lo que habíamos hablado con los doc blocks, que son normalmente, más que comentario, llega a ser, por decirlo así, un documento, un bloque en el cual vamos a agregar nosotros nuestros comentarios, y por eso decíamos, ya hemos puesto que era un asterisco. Pues normalmente él abre / 2 asteriscos, y ya a partir de la siguiente línea, cada comentario va a tener un asterisco, espacio, y ahí comenzamos, y la primera línea normalmente una descripción de lo que está haciendo, en este caso y ya vamos a explicar lo que tengamos que hacer, y siempre manteniendo el espacio. Serían 8, esos serían los lineales que lo hemos visto. Igual, tenemos los dos / y después tenemos un espacio, y aparte con nuestro comentario. Es importante siempre, y nunca olvidar el punto. Y esto es lo que hablábamos anteriormente en el caso de los, si tenemos el @ param o to do, o no recordar todos los otros,
pues es un espacio, pero en el momento que pasa a la siguiente línea, tiene que haber una indentación de 2 espacios y a partir de ahí comenzar. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo parte de la misma idea. Y cuando termina todo el párrafo lo que está especificando en to do, ahora sí ponemos un punto. Y lo que hemos hablado, si en algún momento estoy trabajando con algún hook, pues omitimos la parte de que tenemos que especificar cuáles son los parámetros y qué valor va a retornar. Entonces veremos que estamos implementando un hook. Y esto lo hacemos en forma de como si fuera un bloque de comentario y ya ponemos nuestra descripción. Y los comentarios lineales. Pues sencillamente, / espacio, y ahí ponemos el comentario que queramos, siempre teniendo cuidado que no pase las 80 líneas. Si pasara las 80 líneas, pues hacemos como está aquí. Pasamos a la siguiente y siempre a lo último poner el punto. Vamos a ver. Las etiquetas de código de PHP. Siempre utilice a la hora de abrir su PHP, pues siempre utilícelo poniendo la palabra PHP para determinar el código PHP. No se debe utilizar la forma reducida que se utilizaba antes, sin el PHP. Eso ya desde por sí depende cómo estén configuradas, no lo acepta, por eso es recomendar, y normalmente en los servidores también siempre viene configurado a utilizar la palabra PHP. Vamos a ver, esto es requerido para la conformidad de aceptación de Drupal. La Drupal lo requiere y es también la manera más portable de incluir el código en diferentes sistemas operativos y configuraciones. Lo que decía, normalmente los servidores siempre vienen configurados para utilizar la palabra PHP. Y por otro lado, en el caso de Drupal, el determinador de cierre al final de un archivo es opcional. Si ustedes lo quieren utilizar o no, ya no es opcional y no les va a brincar el código como por un error. Ok, módulo de ayuda que pueden haber es el módulo Coder, que es un módulo contribuido para llevar a la revisión de código. Es súper importante, ahorita vamos a verlo, digamos, en el caso del IDE que yo estoy utilizando, pero es siempre configurarlo con el que está trabajando. En el caso, existen para todo, ejemplo, para PHP Storm, para Visual Studio, Visual Studio Code, y NetBeans, para todos los para que esté utilizando cada persona. Eso es súper importante. Antes de pasar a las preguntas, o no sé si tienen preguntas hasta aquí, si algo no quedó claro. Ok, listo, no importa. Ok, entonces vamos a pasar a hacer un pequeño demo para ver y cómo, en el caso de NetBeans, cómo hacer una PHP Storm, cómo decirle PHP Storm. Está trabajando con Drupal, con esta versión de Drupal 8, entonces ajustes a los estándares de Drupal 8. Normalmente ustedes vienen a PHP Storm, preferencias, y vamos a ver. Aquí lo perdí otra vez. Aunque lo tenía aquí marcado y se me olvidó dónde era. Vamos a ver, general. Ok, era aquí. Aquí básicamente, cuando lo abrimos, y como lo ven, aquí, bueno, en este caso es porque yo lo tengo configurado por default, pero le voy a decir su ID, cómo está trabajando, o en default, cómo está trabajando ahorita. En este caso, lo que hemos hablado en un principio, los tabs tienen que ser de 2 espacios, la indentación también tiene que ser de 2 espacios, y la parte, bueno, aquí ya viene cada uno más, pero en el caso de PHP Storm, ustedes pueden indicarle con qué lenguaje quieren trabajar o si ya tiene estilos predefinidos por default, como les tiene para Perl, Zen, Symfony, y ya tiene uno para Drupal. Entonces, si yo quisiera trabajarlo, o que ya mi IDE esté configurado para trabajar con los estándares de Drupal, pues sencillamente solamente escojo Drupal, y bueno, en este caso yo lo tengo, pero antes le digo que lo aplique,
y ya él automáticamente me va a trabajar con los estándares de un poquito tal vez aquí. En este caso, vamos a ver, me está diciendo un poco que tengo que tener, y como le hemos visto, un espacio donde usted abre el PHP entre el y el use, si es que lo tienen, y entre el use tiene que haber otro espacio en el cual en este caso cerrado, un espacio para tener el bloque de comentario. Ok, en este caso, esta es la forma en la que si estoy haciendo un hook, tengo que implementarlo, que le estoy diciendo que estoy implementando un hook, y para este caso, por ejemplo, era lo que les decía, a nivel de si tengo los parámetros, para explicar cada uno de los parámetros, podemos omitirlo, en este caso lo estamos agregando, digamos, tenemos el route name, y tenemos route match, y tenemos el return, para decir que lo que está retornando está retornando mi módulo. Ok, en este caso, por decirlo un ejemplo, voy a omitir esta línea. Y por lo que le digo que es bueno, ejemplo, si yo en este caso, ustedes ven que aquí me está marcando mi ID, porque yo ya le dije, usted está trabajando con Drupal 8, entonces usted lo va a marcar aquí y él le va a decir qué problema tiene o qué hay ahí. Entonces dice, no ha importado la clase, vamos a importarla y él automáticamente me la va a poner. E incluso si yo lo tengo declarado, vamos de nuevo. Hay muchas personas que lo declaran aquí. Y si yo lo puedo trabajar aquí, por igual manera, a nivel de estándares, en el caso de PHP Store, él me va a ayudar y me va a decir que si lo quiero repasar con un alias, entonces yo le digo, sí, yo quiero repasarlo con un alias más fácil, entonces él me lo va a crear en el use automáticamente y me va a utilizar el alias. O si no quiero utilizar el alias, sencillamente lo rebusco, es el alias, pero sí, ya ahí está. Ok, la parte que le decía, ya por default, con la configuración, ven esta línea que está aquí, esa línea lo que está diciendo es que hasta ahí yo llegué a mis 80 caracteres, entonces si tuviera algo aquí, por ejemplo, yo no quiero pasarme aquí mis 80 caracteres, pues lo ideal sería, bajo la siguiente línea, y ya sigo respetando y siempre sigue siendo parte de un string, y de igual manera se estoy reduciendo el espacio, ahí no hay espacio, y él sigue respetando la indentación, dos espacios después de donde está la variable. Entonces, si estamos claros. Okay, listo, vamos a ver. Ok, en este caso, si yo corriera algún tipo de algo para que me revise mis códigos, pero los estándares, aquí me diría que yo no sabe exactamente qué es lo que está haciendo esta función. Entonces, los dos, podemos decirle, en este caso, que me genere, y él me va a generar con lo default que sería los parámetros, me va a indicar cada uno de los parámetros que estoy utilizando, y una pequeña, ya que tenemos ellos declarado arriba, él me va a poner, ok, este parámetro, este es el nombre, y esto es lo que está, el tipo de parámetro que tiene ahí, y de igual manera, pues si yo quisiera, tengo que poner aquí que está haciendo, implementando el hook farm, el hook farm alter, y lo cierro con punto, y ahí ya él me está cumpliendo pues con todas los estándares que requieren. Vamos a ver, si quisiera Gerber, aquí vamos a ver qué es lo que me está poniendo, bueno, si es otra parte. Si me está poniendo, entonces aquí, de acuerdo a los estándares que hemos visto, pues aquí no me cumple. ¿Por qué? Primero que nada, tengo mi símbolo para decir que la línea está comentada, pero no tengo un espacio. Y tengo que, lo segundo que hemos visto, tengo que comenzarlo con mayúscula y terminarlo con un punto. Y lo que hemos hablado de los arreglos, si ustedes ven aquí, si yo me posiciono aquí, él me va a decir que me lo va a pasar a la sintaxis corta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues automáticamente cambiarme la palabra array por los paréntesis cuadrados. De manera, lo que hemos hablado al principio, si el arreglo es lineal,
yo tengo que declararlo de esta forma. Pero si yo quisiera, y si hizo declaraciones muy grandes, por decirlo así, vamos a tener, no sé, vamos a declarar tal vez una, va a ser o vamos a inventar los nombres ahí. Okay, entonces, en este, y si tuviéramos, porque vamos a esto, varios, y si yo tuviera un arreglo así, si venga, está pasando los 80 caracteres, entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo que me va, ahora qué es lo que no está? Realmente lo que tengo que hacer es declararlo y comenzar a decir, ok, cada arreglo, uno debajo, cada función abajo el otro, y este lo vamos a bajar, y aquí le tengo que cerrarlo con punto y coma. Hasta aquí me lo está marcando porque obviamente no tengo, no están declaradas las funciones. Ok, quería hacerles un ejemplo, pero no me dio chance de configurarlo, pero configurar alguno de los módulos, pero normalmente existen en Node para correr y ver los estándares. Les invito a no es nada difícil a la hora de configurarlos y esto es para cada vez que lo corramos, pues es mucho más, él nos va a ayudar a ver si algunos de los estándares, que como lo vieron, pues son bastantes, entonces en algún momento definirnos y decirnos, mira, hay que arreglar esto, este espacio, un ejemplo, si yo corriera aquí, él me va a decir que esta variable está mal, que tiene que comenzar con mayúscula y que tiene que terminar con punto. Pero tal vez más adelante podemos hablar de una charla solamente para reconfigurar y cómo correrlo y cómo reparar, corregir todos los errores de estándares. No sé si tienen... Ok, perfecto. Ok, listo. Entonces, esto sería, si cualquier cosa, si tienen esta charla, perdón, esta presentación, yo espero subirla ahora más tarde y si gustan, pues consultar ahí y si no, con mucho gusto. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.